Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bienvenidos a los hermanos acá presentes, a Raíces de la Fe. Bienvenidos hermanos allá en el otro lado, en las redes sociales, viendo este video. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán, contentísimo de tenernos acá, visitándonos, conectándose con nosotros. Ojalá, es mi deseo, es mi oración. A veces decimos ojalá, ¿verdad? Pero es nuestro verdadero deseo, nuestra pasión, de que a través de estos estudios podamos conectarnos de una manera, no solamente en lo espiritual, pero también en lo educacional. Creemos que siempre tenemos algo nuevo que compartir y algo nuevo que aprendemos, algo nuevo que hemos estudiado. Y siempre es bueno ir levantando poco a poco, semana a semana, estudiando las porciones de la Torah. Y es de grande bendición. Lo es para mí, lo es para nuestros hermanos acá presentes, que sea también para ustedes en nuestra oración. Baruch Hashem, bendito sea el Señor. Bienvenidos una vez más. Un aplauso y Shabbat Shalom a todos. Aleluya. Y bueno, en este día estamos estudiando Shemini. Diga conmigo Shemini. Literalmente se traduce como octavo, pero se le agrega el día para tener algo más comprensible, ¿no? Octavo día, que se refiere en el momento que el Mishkan va a ser inaugurado en el desierto. Y hoy nos lleva esto a la Torah en Levíticos 9.1 al 11.47. Levíticos 9.1 al 11.47 son exactamente 3 capítulos. En Profetas miremos algo de Segunda de Samuel, del 6.1 al 7.17. Segunda de Samuel 6.1, 7.17. Creo que también vamos a comentar algo sobre Primera de Reyes, creo que es el capítulo 13. Pacto renovado, Mateo 3.11, 17 y también Hebreos 8.1, 6 y algunas otras escrituras que hemos preparado para conectar. Bienvenidos nuevamente, a Raíces de la Fe, Baruch Hashem, y ojalá que se queden siempre acá con nosotros estudiando y que si tienen la oportunidad, si estás en el área, ven a reunirte con nosotros acá en un Shabbat para estudiar juntos. Nosotros tenemos este lema que dice que estudiando juntos aprendemos mejor. Amén. Entonces, mire, esta es Vayikra, Levíticos, la porción se llama Shemini, que significa octavo, es la porción número 26. Pero no es la primera, sino que es la tercera. Ahí cometí ese error de no corregir eso, es la tercera del libro de Levíticos. Y tiene 17 mandamientos, 6 de ellos son performativos y 11 de ellos son prohibitivos. Ahí tienen el total de todos los mitzvot o mandamientos en Levíticos, son un total de 247, de los cuales en esta porción, ¿verdad?, contienen 17. Ups, alguien le iba a tomar una foto, lo regreso. Y como le digo, hay que hacer esa corrección de que decía que es la primera porción del libro de Levíticos, debería de ser la tercera, así es que ahí disculpen. En referencia a los recursos que nosotros hemos estudiado para hoy, le recordamos siempre, la Biblia es la base, es el fundamento, eso es inmovible. ¿Okay? Pero también tomamos algunas notas de Sefaria en referencia a lo que dice el Talmud, el Gemara, del Convenio y Conversaciones, un libro escrito por el ya desaparecido rabino Jonathan Sacks, que sea su memoria de bendición. Y también del comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento por John Walton, Victor Matthews y Mark Chavalas, y también de Torah.com. Vamos a hacer la oración, hermanos, y nos ponemos de pie para honrar a aquel que nos ha dado de su Torah. Berahut et Adonai Hamevorah. Baruch Adonai. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venata lanu et torato. Bendigamos a Adonai y bendito es Él.
Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Gracias, pueden sentarse. Y vamos a hacer un estudio. Siempre mi intención es hacerlo rápido, pero a veces se toma tiempo. Levíticos capítulo 9 en adelante. Este es la Parashá Shemini, número 26. En el octavo día, creo que ahí Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos y a los líderes de Israel. Llamó a Aarón, a sus hijos y a los líderes de Israel, y le dijo a Aarón, toma un becerro macho para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto, ambos sin defecto, y ofréceles delante de Adonai. Fíjense bien, manda a llamar a los líderes y le da esta ordenanza de parte de Hashem a Aarón, que tome un becerro macho para ofrenda por el pecado. Esa palabra pecado, lo hemos explicado anteriormente, siempre se traduce como pecado, pero la palabra es hatá, es por una falta, ¿verdad? Por una impureza. ¿Okay? Y un carnero para el holocausto. Entonces, una es para la impureza y la otra es para holocausto, es para sacrificio. Ambos sin defecto. Entonces, a veces la pregunta es, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, porque una expía falta y la otra es para holocausto, es para presentar, para agradecer, para presentar una especie de agradecimiento de conexión. Usualmente el holocausto es una ofrenda quemada, es para poderte acercar al Eterno. Primeramente se tiene que expiar la falta, porque no podemos pretender acercarnos al Eterno si no hay faltas expiadas. Por eso tenemos que venir a la puerta. En nuestro caso, como mesiánicos, como personas que hemos entendido que Yeshua HaMashiach pagó el precio por la humanidad, ¿okay? Y ya se convierte en la ofrenda quemada, ¿okay? La ofrenda que nos permite acercarnos, ¿okay? Pero ¿qué primero tenemos que hacer para poder utilizar la potestad de poder ser llamados hijos de Dios a través de esa puerta llamada Yeshua HaMashiach? ¿Qué tenemos que hacer antes? Tenemos que arrepentirnos de nuestras faltas. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de aquella mancha que nos impide acercarnos. Entonces, en el momento que nos acercamos a Yeshua, diciendo, Señor, yo te reconozco que eres la opción que el Eterno ha mandado, el Padre te mandó, no para condenarme, sino para limpiarme, para perdonarme, ¿ok? Entonces tenemos que venir a Él, ¿verdad? A sus pies. ¿Qué significa ponernos a los pies? Acuérdense que Él dice, traed a mí todas tus cargas. ¿Y a dónde dice que los pongas? Que se las pongas en el hombro, que lo cargues a Él, que se las pongas en la cabeza. No, dice, traed a mis pies. ¿Por qué? ¿Qué representa eso que dice Yeshua? ¿Qué representa? Realmente en el vernáculo en la antigüedad, en la manera de expresarse, está hablando de que es el rey y al rey se le ponen todos los enemigos debajo de sus pies. Entonces, tus cargas, todo lo que te causa, te está agobiando, te está trayendo vergüenza, te está trayendo carga, te está trayendo cansancio, te está enfermando, te está esclavizando emocionalmente y también económicamente, dice, tráemelas a mí. ¿Qué significa? Que Él se va a parar sobre ellas, que Él va a estar, que eso está a sus pies. ¿Se acuerda que la semana pasada miramos o repasamos un poquito acerca de que en el pedestal donde ponen los pies los reyes, donde descansan sus pies, hay ciertas inscripciones que ponían los reyes en la antigüedad, en Egipto y en Mesopotamia, donde era una proclamación que eso representaban los reyes que eran contrarios a ellos y que de donde ellos ponen los pies significaba que ellos van a vencerlos, que ellos los van a someter debajo de sus pies. Pues igualmente Yeshua te pide que traigas y sometas todas tus cargas, todas tus dolencias, todas tus dificultades y se las pongas a los pies. ¿Por qué? Porque Él sabe que en el mundo estás teniendo aflicciones, pero Él venció al mundo. Y por eso quiere que le creas a Él. Entonces, traemos eso. Entonces, en este momento, le dice, toma un becerro macho para ofrenda por la falta. Y un cordero lo vas a ofrecer como holocausto.
¿ok? Ese es el corbán, una ofrenda corbán, es un holocausto que tiene que ser completo, total. Ambos sin defecto, sí, ofrecerlos delante de Adonai. Luego di a los hijos de Israel, tomen un macho cabrío, ahora le toca a los del pueblo, tomen un macho cabrío para ofrenda por la falta, ¿ok? Y un becerro y un cordero, ambos de un año sin defectos para holocaustos. Entonces ellos van a ofrendar un becerro y un cordero. Esto era, fíjense bien, el becerro tiene una aplicación mucho más grande, porque es un animal más grande, ¿okay? Abarca más. Entonces, uno los van a ofrecer a nivel de ¿qué? De nación. ¿Okay? Y el otro a manera de ofrenda individual. ¿Okay? Porque tenía que ser un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Ambos de un año sin defecto para holocausto. ¿Okay? Entonces, el primero va a ser para el pecado y los otros va a ser un becerro y un cordero, ambos de un año y sin defecto para holocausto. Y un buey y un carnero para ofrendas de paz. ¿Qué es lo que hace el príncipe de paz por nosotros? ¿Qué es lo que hace el príncipe de paz? Dice la Escritura. No tendría tiempo para poner todas las Escrituras, pero ustedes han leído la Biblia. ¿Qué es lo que dice? De que Él establece paz entre Dios y el hombre. ¿Ok? Que prácticamente, ¿por qué que Dios tenía guerra contra el hombre? Bueno, no necesariamente guerra, pero Dios tenía un gran problema con el pecado, con la humanidad caída. Porque la humanidad caída vive en el pecado, abunda en el pecado, piensa pecado y todos sus pensamientos van de continuamente ¿hacia dónde? Hacia el mal. Entonces, Dios tenía un dilema con la naturaleza caída del hombre. Porque lo único que fabrica, lo único que produce es pecado, es falta, es inmundicia, es falta de santidad y Dios es santo. Entonces, era imposible para el hombre poder regresar al Eterno. Por eso Dios tuvo que propiciar. Dios tuvo nuevamente que propiciar, vuelvo y repito esa palabra, tuvo que propiciar el perdón. Por eso es que no permite que Abraham esté vinculado al firmar el pacto, sino que es Dios el que consume los animales. En el capítulo 15 de Génesis, es Dios el que consume y pasa caminando, por decirlo de esa manera, el fuego va en medio de las partes, porque el único que podía proveer esa reconciliación para con Dios era el mismo Dios. Como enviando a su Hijo, como Él asignado que trae todo la potestad de representar al Padre. ¿Okay? Entonces, cuando la gente hace una alabanza a Mashiach Yeshua, no están convirtiendo a Mashiach como el Padre. Y eso la gente tiene que entender esto claramente. Nosotros, ¿verdad? No podemos adorar a Mashiach como que si fuera el Padre. Yo sé que eso lo repetimos y lo contrarrepetimos. No podemos. ¿Ok? Y no debemos. Sino que cuando levantamos una alabanza para Mashiach, lo que estamos haciendo es, dentro del don que se le ha sido otorgado, entonces a Él viene esa alabanza, pero Él inmediatamente la remite al Padre Celestial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él es el autor de nuestra fe. Verdaderamente es el Padre. Yeshua es el autor de nuestra expiación. Pero el autor de la fe, el que se diseñó todo el plan de salvación, es el Padre. ¿Okay? Entonces ahora, y dice, y un buey, verso 4, y un carnero para ofrendas de paz. Él es el que trae la paz entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, porque quita la falta y entonces trae una restauración. ¿Y qué está restaurando? Estamos hablando de la restauración del mundo, no, la restauración de la naturaleza humana que nuevamente retome la santidad, la separación que le ha sido otorgada. La separación que Dios quiere que hagamos. En todo lo que Él prescribe, a veces se toma en la Escritura por muchas personas, hermano. Y estoy sonando un poquito enfático, pero es que se enseña esto y tenemos que llegar a un momento de una maduración. La Escritura no fue escrita para nosotros, para que nosotros la cambiemos y le demos vueltas como querramos. Tenemos que aceptarla en su esencia.
cada prescripción, por muy chiquito que sea el mandamiento, y el mismo Yeshua nos dice que aquel que indica a cualquier otra persona, que enseñe a otra persona, que un mandamiento pequeño no sea cumplido, va a ser llamado pequeño en los cielos. Pero por lo contrario, una persona que enseña a respetar el más pequeño de los mandamientos, esa persona va a ser llamado grande en el cielo. Por eso es que es importante que entendamos este concepto, ¿okay? De que esa paz que Él causó entre nosotros es la restauración del hombre a una separación de las cosas que no agradan a Dios. Dice, porque eso es lo que caracteriza la santificación. Separación es lo que caracteriza la santificación, porque decidimos, ¿cómo nos separamos? Porque yo quiero, porque yo me diseñé un sistema nuevo, porque a mí me gustó este diseño que yo me imaginé. No, nos separamos en santificación a través de las indicaciones y estructuras que Dios estableció. Esa es la manera como nosotros lo hacemos. ¿Okay? También una ofrenda, vuelvo y repito, no, verso 4, y un buey y un carnero para ofrendas de paz, para sacrificar delante de Adonai. También una ofrenda de cereal mezclada con aceite de oliva, porque hoy a Adonai se les aparecerá. ¿Está entendiendo lo que significa seguir toda la estructura de las instrucciones? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de hacer todo por la estructura que Él les está mandando, que Moshe, que la recibió de parte de Hashem, se la da ahora al sacerdocio y le dice, porque hoy, esa es la consecuencia. Queremos ver más de Dios, queremos ver más del Eterno en nuestra vida, queremos ver que nuestro fruto es igual al que Mesías nos enseñó que debemos de dar a través de su obediencia, a través de su enseñanza, no a través de nuestra insolencia. Y eso es una palabra fuerte. No lo digo para ofender ni para bajarle las llantas a nadie, pero a veces cometemos actos de insolencia al tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Que Mashiach nos enseña, dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Manso nos habla de sometimiento, pero no manso ante las calamidades, ni las perversidades, ni la oposición. Estamos hablando manso al Padre, a la Torá. Y humilde porque puede reconocer, ¿verdad?, que necesitamos de Dios. Hermanos, estamos en esto. Estamos en el culto o en el negocio de darle culto al Eterno que vive para siempre, porque reconocemos que tenemos una necesidad de la divinidad en nuestra vida. Si nosotros pudiésemos haber cambiado solos, lo hubiéramos hecho solos. Y nos estaríamos gloriando diciendo que yo lo pude hacer solo. Hay mucha gente que vive diciendo eso por las redes sociales. Ese es el espíritu que abunda. Mucha gente habla, enseña sus cosas, sus juguetes, sus carros, sus casas, sus bienestares, ¿me entiende? Y dicen, esto es lo que yo adquirí, esto es lo que yo he hecho por mi propia mano. Muchas personas hacen eso hoy en día. Y muchos están siguiendo ese tipo de pensamientos, pero es un espíritu que realmente está diciendo que el hombre es capaz sin Dios. Y cuando reconocen a Dios, lo hacen de una manera circunstancial. ¿Me entiende? Y no debe de ser así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No debe ser así. A Dios hay que reconocerlo en todo momento. Sí, en todo y por todo. No significa que Dios mande el mal. Pero debemos de ser agradecidos. Así como Job. Hermano, la lección que Job nos da cuando él dice, voy a tomar nada más el bien de Dios y voy a rechazar cuando Dios envía algo malo. En aquel tiempo se entendía, yo lo he explicado esto muchas veces en la antigüedad, de que todo venía de Dios. Pero Dios no está en el negocio de hacernos sufrir. Dios puede estar en el negocio de ponernos a prueba. Dios puede estar en el negocio de ponernos a prueba. Y hoy vamos a ver si nos da tiempo un poquito acerca de eso, porque es parte de esta lección. ¿Ve? ¿Qué vamos a hacer con lo que Él nos ha otorgado? ¿Qué vamos a hacer con lo que Él nos confió? ¿Ve? Y entonces ahí es donde está la prueba. Porque no es que solamente nos dé la confianza, es que vamos a hacer con esa confianza que Dios nos ha dado. Entonces Moisés dijo, esto es lo que Adonai te ha ordenado que hagas para que la gloria de Adonai se te aparezca. Ahí está la confirmación de lo que yo les acabo de decir. Esto es lo que Adonai te ha ordenado que hagas. No es idea mía, pueblo.
No es idea mía, hermanos sacerdotes. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se te aparezca. Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar, presenta tu ofrenda por el jatá, pecado, la falta, y tu holocausto. Y haz expiación por ti y por el pueblo. ¿Por quién va a hacer expiación? Por ti. En el caso de él, porque él es un hombre de carne y hueso y es un hombre, ¿verdad?, que tiene la capacidad de poder pecar. No era perfecto. Aún en toda la santidad no significa que era 100% perfecto. Y hace expiación por ti y por el pueblo. Luego, presenta la ofrenda del pueblo y hace expiación por ellos como Adonai ordenó. Luego, presenta la ofrenda del pueblo. Primero, preséntala tú, porque si él es el que va a oficiar, él tiene que estar limpio, ¿verdad? Ser justificado en el sentido de la pureza ritual y después también tiene, o sea, su pureza ritual y después hacer su holocausto para ser aceptado, para poderse acercar. Entonces, pudiéndose acercar, ahora él puede llevar a cabo la expiación del pueblo. De lo contrario, no se puede. Entonces, ahí nos viene a confirmar la palabra que recibimos en Hebreos cuando nos habla de que Yeshua tuvo que presentarse al cielo. Y miramos la semana pasada cuando él le dice a la mujer, no me toques porque todavía no he ido al Padre. No, o sea, no quiero que me hagas impuro. Porque aunque la mujer, hablamos la semana pasada, había pasado la fiesta de Pesach, seguramente ritualmente estaba pura, había cumplido todos los requisitos y ahora llega con un corazón de agradecimiento a su Señor y llega con toda la otra mujer a perfumar su cuerpo, que no tuvieron tiempo de hacerlo, que era algo tradicional, algo de respeto también, ¿ok? Algo culturalmente apropiado, ¿ok? Entonces, pero dice, no me toques. No se quería hacer impuro, no quería invalidar. ¿Por qué? Porque él tenía que ir al cielo, ¿ok? De ir al cielo y presentarse en el templo, dice la escritura, estoy parafraseando, en hebreo, y entonces, envuelto en su propia sangre, ir y presentarlo y hacer todo lo que tiene que hacer un sacerdote, todos los movimientos manipulando esa sangre, para que active el perdón en la tierra. Para que active el perdón en la tierra. Entonces hay unas personas que se preguntan, pero, oye, pero espérate, él es el sacerdote en el cielo. Pues sí, pues es un sacerdocio y un templo de mayor envergadura que acapara a todo el universo. No tenemos que sobreexplicar eso. Por eso es que es el hijo del rey del universo. Él es el hijo del santo, santo, santo. Entonces, no tenemos que explicar de que, por lo tanto, su sacerdocio es de mucha más potencia, de mucha más potestad, de mucha más envergadura, que incluye también el de la tierra. Pero habiendo sido otorgado el sacerdocio en la tierra, él no puede venir a usurpar esa posición acá. Pero lo hace desde el cielo. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse que el pueblo, que el ser humano sea expiado. ¿Ok? Eso es lo que activa la expiación del pueblo. Por eso es que no podía hacerse impuro. Por eso tenía que él presentarse allá. ¿Y por qué en el cielo? ¿Por qué no pudo haber sido en la tierra? Ok, vamos a explicar un poquito más. Ya explicamos la vez pasada acerca de la falta de Hasatán en el cielo, porque fue allá, de ahí, por eso es que fue sacado del cielo y cayó del cielo. Ahora, pero también el Edén, que es un pedazo de cielo en la tierra, es decir, el templo, el Macón, el lugar donde Dios estaba, su presencia, y donde Él puso a su imagen y semejanza para que lo representara ahí, la imagen del Dios a que no podemos ver, puso a Adán, pero Adán falló. Entonces, ¿a dónde se cometió la falta? ¿Adentro o afuera del Edén? Se cometió adentro del santuario, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que ser expiado desde arriba, en el santuario celestial, para que haga efecto en el santuario en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso es que ahora Adonai le da al pueblo, hermanos, la capacidad de ser coparticipantes. Esto lo hablamos un par de parashá o tres parashá atrás. Que sean coparticipantes con el Señor en una recreación, que viene siendo como una restauración de las cosas que están fuera de orden.
¿Ok? ¿Por qué? Porque así como Dios creó al mundo al principio, y miramos todas las 10 palabras que se dieron al principio, cuando Dios hizo la luz, cuando hizo, ¿verdad?, el sol, las estrellas, cuando le dio órdenes para que del agua surgieran animales, le dio órdenes a la tierra para que surgieran los árboles. Son 10 palabras las que da a través de toda esa orden de creación. Pues igualmente ahora en el desierto le da un nuevo comienzo a la humanidad con un pueblo que él eligió, con un pueblo que él ayudó a engrandecer, con un pueblo ahora que lo sacó de su pobreza, de su esclavitud, y les permite que ellos hagan una restauración. ¿Cómo? Trayendo la presencia de Dios al ámbito terrestre, para darle esa oportunidad al ser humano que conozca del Dios que creó los cielos y la tierra. Y eso suena poético, suena bonito, pero es la esencia de nuestra fe. Por eso es que creemos y sabemos que Dios existe, que Dios es vivo, porque Él hizo todos estos milagros, señales, portentos, maravillas, en medio de un pueblo, el más insignificante de la antigüedad, y los hizo engrandecer en grande manera. Amén. Así que denle un aplauso para el Señor. Amén. Aleluya. Entonces Aarón se acercó al altar. Solamente de esa manera podía acercarse al altar. Y degolló al becerro de la ofrenda por el pecado que era por él. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar. ¿Qué significa eso? Misericordia. Y eso es lo mismo que Yeshua hizo en el altar celestial, para activar la misericordia. Porque la gracia viene a través de ese acto que Yeshua hizo. Poner de su propia sangre en los cuernos. ¿Qué significa cuernos? Muchas personas no entienden algunas terminologías de la antigüedad. A veces algunas personas que han heredado estas cuestiones de culturas antiguas, de un cuerno lleno de flores y cuernos de fruta, es decir, que tu cuerno esté, la provisión está contigo todo el tiempo. Que tengas la habilidad, la potestad de poder estar en prosperidad siempre. Eso es lo que mucha gente, no sé si alguna vez han visto esos cuernos así llenos de frutas y de flores, especialmente para el tiempo de Thanksgiving, se miran esas fotos así. Pues eso viene de una cultura antigua, ¿ok? De que lo que habla es que haya prosperidad, potencialidad para tener prosperidad, que no te falte nada, ¿ok? Y obviamente dar gracias a Dios, pero no es necesariamente algo que se refleje en las escrituras santas a las cuales nos remitimos nosotros. Pero que los cuernos hablan de poder, de potestad, de autoridad. Y el que tiene potestad de darle, de otorgarle perdón al mundo es el Creador, el mismo que lo hizo. Ninguna otra persona, ningún otro personaje, ningún otro ser humano tiene la autoridad de poder dar esa potestad de perdón a toda la humanidad, más que Dios mismo. Y fue a través de su Hijo a quien Él designó. Usamos esta palabra la vez pasada, cuando el sheriff no puede ir a hacer algo, porque no es una persona que está en todos lugares al mismo tiempo. Él tiene unos deputies, dicen en inglés, diputados, es decir, diputados para nosotros son algunas personas políticas, pero esa palabra tiene una razón. Diputado es una persona que se le ha diputado, se le ha otorgado una autoridad para que represente a la persona principal de esa oficina. Entonces, Yeshua ha sido diputado por su propio Padre para que Él lleve la esencia de todo lo que es Él. Entonces ahora, pero dice la grasa. Vamos a repetir lo que está en verde antes de eso. Y él mojó su dedo en la sangre y lo puso sobre los cuernos del altar. Como dije, eso activa el perdón. Luego derramó la sangre al pie del altar. Y no es a un solo pie, sino al pie de los 4 lados del altar, porque así se hacía. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces miramos en la Escritura que de los 4 vientos de la tierra, simplemente están los norte, sur, este y oeste, y también se habla de arriba y abajo, son 6 en total, ¿ok? Pero, obviamente, lo que está hablando es de todos los puntos cardinales, es decir, de todas, para que cubra todas las partes, de todo lugar en el universo. Pero la grasa, los riñones y la cubierta de hígado de la ofrenda por el jatá, pecado,
hizo arder sobre el altar como Adonai le había ordenado a Moshe. Fíjense que es interesante, hermanos, que Hashem, nadie puede agarrar ni el hígado, ni los riñones, ni la grasa que cubre los hígados, ni la grasa que cubre los riñones. Eso es santo para Hashem. Eso nadie lo puede agarrar, porque eso hace que la ofrenda sea, la invalida, ¿okay? La invalida por completo. Dice, y es interesante, porque esos son, ¿qué representan los órganos? ¿Qué representan esos órganos? El hígado nos ayuda a purificar, ¿qué? Purifica, nos ayuda a la digestión, ayuda con el proceso de crear para quemar el azúcar, ¿cómo se llama? Las insulinas naturales, también el páncreas ayuda a eso, los pulmones ayudan también ¿a qué? A purificar la sangre, los riñones a purificar todas las cosas impuras del cuerpo, todas estas cosas, todo lo que le llamamos nosotros vísceras. Bueno, en cierta manera, no son necesariamente nada más las vísceras, pero todo esto representan purificadores. Y eso es lo que pide él que se ponga, y toda la grasa que ellos contienen. Es interesante, yo no estoy diciendo que esta es la explicación, pero me llama la atención y hago esta comparación. ¿Qué representan esto en nuestro cuerpo? Son purificadores, son filtros. Pues el filtro, nos está diciendo bien gráficamente, yo soy el filtro de tus pecados, yo soy el filtro que expía, yo soy el que otorga la expiación. ¿Ok? La carne y la piel se quemarán completamente fuera del campamento. Otra cosa, perdón, antes de continuar. Una de las cosas que estudiando esto del aspecto cultural en la antigüedad, los templos paganos en todas las civilizaciones antiguas, ¿qué hacían? Algunos leían ¿me entiendes? Los órganos internos de los animales. Mataban y descuartizaban animales y utilizaban esto, manipulando estos órganos para, supuestamente le decían cosas acerca de alguna persona. Cuando alguien le llegaba a consultar a estos sacerdotes paganos, pues Dios no quería de que se creyera de que en el templo de Hashem se hacían esas cosas. Por eso era una de las razones primordiales por las cuales estos órganos que ya explicamos eran quemados, ¿verdad? Con todo y sus gorduras. La carne y la piel se quemaron completamente, la carne y la piel de estas ofrendas específicas que estamos hablando se quemarían completamente fuera del campamento. ¿Por qué? Porque como están representando pecado, solamente lo que Dios pide se puede hacer y entonces lo demás se tiene que terminar de quemar afuera. ¿Okay? Y eso nos vuelve a dirigir a Yeshua porque él, para expiar las faltas del mundo, tuvo que morir como un pecador que no tiene por qué, ¿verdad? Porque era inocente, pero llevando la culpa tiene que ser crucificado afuera, tiene que ser muerto afuera. Luego degolló el holocausto, esta es la ofrenda que acerca. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, la manipuló, ¿verdad? Y él la roció sobre todos los lados del altar. Nuevamente miramos este aspecto, ¿verdad? De que todos los lados del altar son 4. ¿Ok? Le trajeron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y él los hizo arder en humo sobre el altar. Lavó las vísceras y las partes inferiores de las piernas y las hizo arder humeantes sobre el holocausto en el altar. Yo sé que vamos parte por parte, pero casi nunca miramos estas partes de esta manera y quiero dar el tiempo hoy. Luego se presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrillo de la ofrenda por el pecado que era para el pueblo, lo degolló y lo ofreció para el pecado como la ofrenda por el pecado anterior. Se presentó el holocausto y lo ofreció de la manera prescripta. Nuevamente es una especie de repetición, pero nos está enseñando la consistencia de cómo el sacerdocio está siguiendo la instrucción. ¿Qué nos quiere dar a entender esto entonces? ¿De qué manera nos sirve ver el procedimiento sacerdotal y la manipulación de los sacrificios?
que cuando nosotros mismos nos sometamos a un sacrificio vivo, como nos dice la Escritura, ¿verdad? Nos enseña el Rab Shaul, el apóstol Pablo, que nuestras vidas deben de ser un sacrificio continuo. ¿Qué significa? O sea, un sacrificio vivo continuo a Hashem. ¿Qué significa? Que seamos consistentes. Continuo no está hablando de que lo hagamos todo el tiempo, no. Sí incluye eso, pero la continuidad tiene que ver con la consistencia, que sea continuo, que sea sin cambio, que sea invariable. ¿Ok? Porque es importante, no podemos un día así hacer una cosa y el siguiente día hacerla diferente. Porque entonces ya le estamos poniendo nuestro propio condimento al asunto. Tiene que ser consistente. Se presentó el holocausto y lo ofreció de la manera prescrita. Nuevamente, ahí está la confirmación. ¿Ok? ¿Cómo debemos de presentarlo? De la manera prescrita. Como nos indica las enseñanzas del primer siglo. Es decir, las cartas de todos los apóstoles. Se presentó la ofrenda de grano. Tomó un puñado, ¿se acuerdan? La kamitzá. ¿Se acuerdan del puñado de granos? Que no es un puñado así, porque así lo hacían las otras religiones paganas, sino que se agarraba y todo lo que sobraba se mecía así la mano para que cayera todo y entonces nada más lo que cabía debajo de estos 3 dedos, eso era lo que se ofrecía. Tomó un puñado de él y lo hizo arder en el altar, además del holocausto de la mañana. Entonces ahí nos está diciendo que el holocausto de la mañana es la oveja que se hacía en la mañana. Ese es el holocausto de la mañana. Eran 2 holocaustos, ¿verdad? Los otros holocaustos son de diferente envergadura, pero los que eran consistentes, los que son la ofrenda constante, eran 2. Uno en la mañana y otro en la tarde. Uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Degolló el buey y el carnero, el sacrificio del pueblo como ofrenda de paz. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre que salpicó sobre todos los lados del altar. Nuevamente, el procedimiento es bastante parecido, consistente. Y la grasa del buey y el carnero, la cola, la grasa de la cola, la grasa que cubre los órganos internos, los riñones y la cubierta del hígado. Todo esto consistentemente. Pusieron la grasa sobre los pechos e hizo que la grasa ardiese en humo sobre el altar. Cada vez que dice que arde en humo, obviamente no es que dentro del humo es que arde sobre el fuego que está encendido en el altar, pero el olor se levanta en el humo. Y eso es lo que es un olor agradable al Eterno. ¿Okay? No se trata del olor que él percibe como el olor que nosotros percibimos. Significa que se está consumando por la manipulación correcta de los sacerdotes. Ese humo no es el olor. No es que Dios le guste la carne asada. ¿Okay? No se trata de eso. Se trata de que el olor es agradable porque está cumpliendo el requisito de restaurarle la vida a alguien. Ese es el olor que agrada al Señor. Que olamos, que nuestro olor sea como el del Mesías. A nosotros recibir a Yeshua en nuestro día, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del contexto histórico del Mishkan, el santuario primero que se hizo en el desierto y eventualmente después los dos altares en el primer templo y el segundo templo. Pero aquí estamos hablando ahora en nuestros días que Yeshua, ¿verdad?, nos ayuda a adquirir ese olor grato. Dios quiere que nuestro olor sea a Mesías. El Eterno desea que nosotros estemos oliendo a Mesías, que estamos siendo consistentes, que estamos siguiendo su estructura. ¿Okay? Y dice, pusieron la grasa sobre los pechos e hizo que la grasa ardiese en humo sobre el altar. Aarón meció los pechos, es decir, los presentó, los meció, y el muslo derecho como ofrenda mecida ante Adonai, tal como Moshe había ordenado. Aarón alzó las manos hacia el pueblo y los bendijo y bajó, ¿verdad?, de ofrecer la ofrenda. Bajó significa, porque acuérdense, aunque en este contexto el altar que estaba en medio del Mishkan, de ese primer santuario portátil, ¿okay?, era pequeño, no significa de que estaba al nivel de la persona, como muchas veces se presentan en algunas litografías o en algunas fotografías pintadas, etc. No, tenía que subir en una rampa. ¿Por qué? Porque él, vamos a decirlo de esta manera, si la persona, el sacerdote estaba parado y el altar se elevaba del piso,
y le llegaba hasta acá. Imagínense cómo iba él a manipular las piezas que tenía que poner en el fuego o tenía que hacer su trabajo. Entonces tenía que ser catapultado por una rampa que lo llevara a cierto nivel que le diera agilidad para poder manipular todo eso. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay algunas litografías o algunas fotografías que usted encuentra en el internet, quizás aquí tengo una, no me acuerdo, se mira que hay una rampa, pero a veces ponen la rampa demasiado grande, demasiado larga en proporción a todo esto. Tenía que ser algo que les permitiera caminar alrededor, obviamente. Y usted dirá, pastor, ¿qué es importante eso? Es importante porque necesitamos tener un visual que nos permita entender a mayor capacidad cómo funcionaba el Mishkan. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que entender cómo funcionaba, es decir, no tenía que ser dificultoso poder funcionar para el sacerdote en medio de esa plaza o ese patio o ese atrio donde ellos operaban. Ok, le voy a poner un ejemplo. Y tal vez, ojalá que encuentren sentido lo que estoy tratando de decir, porque, mire, he visto fotografías donde ponen así, son a veces pinturas, a veces son, ¿cómo se dice? Aleluya, rendiciones de tabernáculo de reunión en escala. Estamos entendiendo que los han recreado como un lugar para enseñar. Como uno que vivimos acá recientemente y fuimos, algunos miembros de la congregación fuimos acá al norte del Metroplex, no me acuerdo del lugar de la iglesia, pero era por el lado de Richardson, y ahí tenían andaban en tour y trajeron una réplica, esa es la palabra, una réplica del Mishkan. Y muchas cosas concordaban y otras no, ¿ok? Muchas cosas concordaban, otras no, ¿ok? Porque las tenían en escala, otras no. Pero, digamos, si en algunas fotografías que he visto en el internet, hay un montón de piedra en medio del patio, el atrio donde operaban los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que operar descalzos, un ejemplo. ¿Cómo van a andar caminando con piedra? Eso haría su oficio difícil. ¿Me están entendiendo? Tenían ellos, una de las principales funciones era limpiar todo ese lugar. Una vez que se mudaba el Mishkan, ellos limpiaban todo el área y dejaban eso completamente liso. ¿Por qué? Porque es sentido común. No van a dejar todo el montón de pedreros. Esa es la casa, es decir, es el tabernáculo de Hashem. ¿Cómo lo van a dejar alborotado de esa manera? ¿Cómo lo van a deshiervar? Tienen que sacar toda la maleza, tienen que sacar... ¿Por qué? Porque eso es sentido común. Están dándole honor, alabanza a su deidad. Entonces, y esto es un Dios vivo, es el Dios verdadero. Entonces, tenemos que hacer sentido. Entonces, si las escalas están mal proporcionadas, pues quiere decir que se les incomodaría a ellos. Imagínense con un altar y con una rampa que no los haga funcionar, pues se hace difícil la manipulación de llevar los animales, sacrificarlos, etc. Entonces, todo tiene que ser con un sentido de entendimiento. Entonces, ahora, 23, Moshe y Aarón entraron a la tienda de reunión. Perdón, regreso atrás, porque iba para un punto y se me escapó por la explicación. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo podemos aplicar lo que acabo de explicar y aplicarlo a nuestra vida? Hermano, entre más cosas que nosotros le pongamos, entre más recetas, entre más complicaciones que nosotros le llenemos a la gente la vida, ¿okay? Se le hace más difícil observar a ellos las cosas importantes de su fe. ¿Estamos entendiendo? Esta era la pugna que tenía Yeshua con muchos de los religiosos de su tiempo. Muchas personas malinterpretan. Yo he visto a gente haciendo comentarios defendiendo a Yeshua, diciendo de que por eso Yeshua estaba en contra de los religiosos. Él no tenía ninguna contra la religión. Él no tenía rebeldía contra los rabinos. Él no tenía contra la autoridad de los líderes religiosos de su día. Lo que él tenía dificultad era aceptando la falta de cordura en aplicar la Torah a puntos que no tenían ninguna relevancia para la fe. Eso era lo que Yeshua tenía. Entonces,
Mientras él se sometía a muchas de las cosas que tenían sentido, las que no tenían sentido, él les reclamaba por eso. Y no era él el que iniciaba los reclamos. Tenemos que ver la escritura desde el punto de vista correcto. No era Yeshua que una vez se paraba en una tarima en medio de algún patio en el templo y empezaba a abordar y atacar a los líderes. No, eran ellos que traían las acusaciones hacia él. Y entonces él, ¿verdad?, daba ejemplos y contrarrestaba los ataques de ellos enseñándoles de por qué ellos estaban equivocados. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Amén. Entonces, es importante que entendamos que él no tenía ningún tipo de actitud rebelde, porque eso lo hubiese descalificado. Él tenía que ser una persona llena de paz. Y eso es lo que nos demuestra las Escrituras. Ahora, dice, Moshe y Aarón entraron a la tienda de reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Adonai se apareció a todo el pueblo. Se cumplió lo que él estaba diciendo, lo que él les prometió, lo que Moshe le dijo. De esta manera, Adonai se va a manifestar. De la presencia de Adonai salió fuego. ¿Dónde estaba la presencia de Adonai? Estaba en la nube. No, la nube ya estaba sobre la tienda, acuérdense. Pero de la nube que manifiesta la presencia, la gloria de Adonai, ¿okay?, que se manifiesta sobre, dicen de que fue de adentro. O sea, el poder entró de la nube y después salió del lugar santísimo donde estaba colocada el arca del testimonio, y se proyectó hacia el frente, hacia el altar. De la presencia de Adonai salió fuego que consumió el holocausto y la grasa del altar. Cuando todo el pueblo vio esto, gritaron y cayeron rostro en tierra, es decir, en reverencia. Entonces, mire esto, voy a tratar de ir rápido. La Parashá Shemini nos deja claro que la Torah y los eventos relatados en Levítico no son meramente eventos ficticios, o que son nada más eventos históricos. Ficticios significa que son de mentira, que son simbologías, como dicen algunos, o que son simplemente creencias que se inventaron el pueblo judío. No, hermano, son históricos, verdaderamente. Pero también, aunque son históricos y tienen esa validez, que no son simplemente cosas históricas, es decir, no podemos tomar esto como un evento histórico. Bueno, pues es historia, ok, está ahí. No, es algo que nos quiere hablar al día de hoy, nos habla nuestra vida cotidiana del día de hoy, siglo XXI, 3.500 años después. Fueron eventos reales que marcaron y cambiaron la historia humana. Y si cambiaron la historia humana en aquel entonces y han cambiado la historia humana a través de los siglos, nos pueden seguir cambiando la historia humana hoy. La porción entera, desde el capítulo 9 hasta el final del capítulo 11 de Vayikra, que es Levítico, nos codifica y transmite un poder encripto. Está encripto, hermano. ¿Ok? Pero lo tenemos que ir a escarbar. Algo que está encripto no se va a ver. No lo vas a percibir. Tienes que ir a buscarlo. Tienes que meter mano. ¿Ok? En sus instrucciones. Está dentro de sus instrucciones. Cuando nosotros caminamos en sus instrucciones y somos consistentes, vamos a descubrir cosas que de otra manera no pudiéramos descubrir. Que están encriptos en sus instrucciones, que nos empodera con energías, conocimiento, fíjense bien, entendimiento y sabiduría. ¿Con el propósito de qué? Que las pongamos por obra. ¿A qué niveles? Al nivel personal. A nivel personal. A niveles familiares. A niveles comunitarios y nacionales. Que transforman la vida de todos aquellos que decidan aplicarlas también. Hermano, créalo o no, hay gente que los mira a ustedes. Cómo se comportan. Cómo creen en Dios, cómo aplican su fe, cómo en los momentos difíciles ustedes no se suman a la queja de los demás, sino que suman fe. ¿Qué significa sumarle fe? Cuando una persona se está quemando en el fuego de la destrucción, fíjense en las palabras que les estoy diciendo. Hay personas que vienen donde usted con la queja porque están experimentando una destrucción, un ataque, un problema,
una enfermedad, una injusticia, lo que sea. Y entonces, si usted se suma a la queja de ellos, usted no está aportando fe. Usted no está siendo un exponente de la fe. Pero cuando usted le suma ese fuego, usted está encendiéndole ese altar donde ellos se están quemando en destrucción, le está encendiendo el poder el espíritu, que es un fuego que consume pero que restaura. Es un fuego consumidor espiritual, que consume lo negativo y restaura en algo positivo. Entonces la Parashat Shemini comienza con las palabras en el octavo día, en referencia al día en que el tabernáculo finalmente se completó tras su consagración y se inició la instalación de Aarón como sumo sacerdote y el día en que la presencia de Dios se manifestó ante el pueblo. Fíjense bien, ¿qué es lo que hubo? El octavo día es el día donde no puede haber un octavo día si no hay una preparación, de una consagración. No puede haber, y esa consagración fue de 7 días. Vuelvo y repito, no puede haber un octavo día si no hubo una preparación de 7 días. ¿Verdad? ¿De una preparación de quién? Del sacerdocio. No puede haber entonces tampoco una preparación del sacerdocio, una consagración del sacerdocio, si no hubo una construcción de un altar. No hubo una construcción de un mishkan, de todo el campamento del santuario. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, usted tiene que preparar, en otras palabras, nos habla de nuestro templo propio. Tenemos que preparar nuestro cuerpo. ¿Cómo? Siguiendo las instrucciones que es cómo preparamos nuestra preparación ritual. Nuestro cuerpo no es simplemente, pues yo vivo aquí en la tierra y el Señor sabe. No, esa es la percepción equívoca. Es equivocada. Nuestro cuerpo empieza con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que comemos, con lo que bebemos. Todas esas cosas tienen que ver con la calidad que nosotros nos estamos cuidando. Significa que estamos siendo mindful, que estamos siendo conscientes de cómo Dios nos quiere recibir. No es como Dios nos percibe. Dios sabe exactamente en qué condición está tu vida. Pero lo que nosotros tenemos que estar preocupados es cómo nos va a recibir o si nos va a recibir. Porque depende de cómo nosotros estemos. Entonces, no es que en Yeshua tenemos entrada libre. No, hermano. Si en Yeshua no estás haciendo las cosas correctas, tampoco vas a tener aceptación. Por eso es que es bien clara la Escritura que tenemos que cuidar nuestra fe. Tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Estamos entendidos? Tenemos que cuidar nuestra salvación. La gente piensa, no, es que no tenemos que hacer nada, porque es por gracia. Estamos malinterpretando lo que es gracia. Estamos malinterpretando entonces lo que es gracia. La gracia no es que lo recibamos todos sin ningún tipo de sacrificio. Por eso es que la Escritura nos recuerda en el Viejo Testamento a través de los profetas y a través de los escritos en el Nuevo Testamento, nos dice, ser santos porque su Dios es ¿qué? ¿Y qué significa? ¿Cómo nos santificamos? Si no nos apartamos, si no establecemos, yo le explicaba a la congregación aquí presente, de que nadie quiere ser político, pero la misma Escritura nos establece la división entre la luz y las tinieblas, que no tienen nada que ver. Entre en la noche y la oscuridad, entre los santos y los profanos, constantemente lo que son los 6 días regulares y el 7º día. Hay una separación. Tenemos que entender de que hay un sacrificio y una delineación que nosotros tenemos que marcar, pero con una decisión marcada y a propósito de salirnos de las cosas que no son luz. Por eso es que Él nos transfiere del mundo de la oscuridad al mundo, al ámbito de su Hijo admirable, al mundo que Él está creando por nosotros o para nosotros. Ahora, Parashat Shemini comienza con las palabras del octavo día, en referencia al día en que el tabernáculo finalmente se completó tras su consagración y se inició la instalación de Aarón como sumo sacerdote, y el día en que la presencia de Dios se manifestó ante el pueblo. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestro cuerpo.
¿Cómo? Siguiendo las instrucciones que nos dicen cómo preparar nuestra santidad corporal. Y después tenemos que seguir ¿con qué? Con la instalación del sumo sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es el sacerdote de nuestra vida? Nosotros mismos. Bueno, Yeshua HaMashiach es nuestro sumo sacerdote, pero el sacerdocio de nuestra vida somos nosotros mismos. Tenemos que instalar esa reverencia sacerdotal, esa consistencia sacerdotal en nuestra propia vida. Y después de eso, que se instale ese sacerdote, es decir, que cuidemos con atención el Edén, este cuerpo, esta vida, esta existencia, el Edén que Dios nos ha otorgado. Si nosotros mismos no hacemos énfasis en cuidar este Edén, hermano, esta creación, póngase a pensar, todos los órganos, todas las células, todas sus moléculas, todos sus átomos, cada cosa que Dios creó, sus huesos, su sistema de nervios. Usted sabe que hay tanta cablería en su cuerpo de todo lo que comprende su sistema nervioso. No sé cuántas millas, ahorita se me va, pero son millas. Con tanta cablería que somos un Edén. Somos un Edén, hermano. Somos una creación maravillosa. Dice que nos creó minuciosamente y maravillosamente. Y a veces no estamos cuidando de nuestro propio sacerdocio. Y si nosotros no cuidamos nuestro propio sacerdocio, nos quedamos afuera. ¿Qué pasó con Adán? ¿Okay? Que él no cuidó su sacerdocio y terminó afuera del Edén. ¿Okay? A veces los sabios de bendita memoria tienen un argumento, que si sucedió el pecado de Adán en el sexto día, que todo sucedió algunos piensan de esa manera, que todo fue creado en la última parte del sexto milenio, por decirlo de esa manera, el sexto día, y que todo sucedió afuera. Por eso digo yo trato de entender esto, y no estoy diciendo que yo sé más que los sabios, okay, no estoy diciendo eso, pero es mi opinión, mi humilde opinión, de que eso contradice la Escritura, porque dice que la Escritura, que tan pronto fue creado, fue traído al Edén. Si él hubiese pecado en el sexto día, ¿cuál hubiese sido la razón lógica de Dios de traerlo al santuario? Cuando, habiendo pecado, dice, fue sacado del Edén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, a veces tratan de explicar estas cosas, quizás me hace falta un poquito más de estudio, no lo sé, soy honesto, pero desde este punto de vista, preparándome para este estudio de hoy, no me convenció esa posición. Y vuelvo y repito con toda humildad, no quiero saber más que los sabios, pero simplemente con ese segmento que piensa de esa manera, estoy un poquito en desacuerdo, por lo menos en este momento. Y me voy con el otro lado que piensa que eso cronológicamente como lo describe la palabra. Ahora, ¿pero qué importancia tiene esto? Bueno, tiene relevancia, porque a veces vuelve y conecta con lo que muchas personas están argumentando, que dicen, bueno, yo pequé, yo era pecador, pero ahora en Yeshua yo puedo hacer lo que me da la gana. Espérate un momento. Yeshua es el árbol de la vida. Y estaba dentro del Edén. Yo le digo, ¿sabes qué? Puedes comer todo fruto. Pero este árbol del conocimiento, que el conocimiento te puede servir para el bien y el mal, de eso no lo comas. Porque al momento que lo comas, vas a morir. Pero ¿sabes qué? También está el árbol de la vida ahí. ¿Qué es lo que pasa con esa información? Que el hombre indagó, le dio curiosidad a ir a lo que le prohibieron, en vez de ir a indagar. ¿Se acuerda de la palabra que acabamos de utilizar? Está encripta. A veces Dios nos da mensajes en su escritura que está encripta, pero nosotros cometemos la gran falla de caer en el ocio. Ay, yo no quiero, me da pereza ir a buscar, mejor no estudio. Entonces, nos llama la atención, pero no vamos y estudiamos. Si nos llama la atención, a veces, como les digo, nos da más curiosidad estar sabiendo cosas que no nos atribuyen, no nos edifican, ¿me entiendes? Cosas de que no debemos de involucrarnos, en vez de ir a indagar algo que nos llamó la atención en la palabra. Pues entonces el hombre comete continuamente esta falta. No fue a investigar qué tenía que ver este árbol de la vida. Y ahí se lo dio. Codificadamente para ver si en su inteligencia despertaba la curiosidad e iba y estudiaba el asunto. Pero no, se fueron
a codiciar lo que le dijeron no toques. Y esa es la historia del ser humano. Tenemos que aprender a que Dios nos dice a veces cosas porque quiere que tomemos iniciativa. Dios quiere que tomemos iniciativa, hermanos. A Abraham no le tuvo que dar pedal, no le tuvo que dar manigueta. A Abraham le dio ciertas cosas y Abraham siempre decidió ir más allá. ¿Qué pasó con Noé? Hizo lo contrario. Solamente hizo lo necesario. Hizo lo que se le dijo, pero Abraham, esa es la gran diferencia. No estamos hablando de que el carácter de Noé era malo, no era malo. Simplemente en su obediencia quiso obedecer a Dios y no quiso ejercer más. Le dio temor a ejercer más. En el caso de Adán, ejerció lo que se le dijo que no hiciera y dejó de ejercer donde le dieron permiso que ejerciera. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos el libre albedrío de ver esos 3 ejemplos que acabamos de hablar y escoger el que mejor parezca que es justicia, que es verdad, que es transparencia y que es la voluntad de Dios. Yo creo que no les tengo que dar demasiadas flechas para que ustedes sepan cuál es lo que nos conviene. Porque ¿qué nos dice la Escritura? Mira, aquí está la vida, aquí está la muerte, aquí está el bien, aquí está el mal. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es bien fácil. Entonces ahora, aleluya, perdóname que yo hablo rápido, pero voy rápido porque quiero abarcar lo que quiero abarcar hoy. Los seres humanos creyentes en Adonai, vuelvo y repito, Aarón como sumo sacerdote y el día en que la presencia de Dios se manifestó ante el pueblo. Entonces, teniendo en su lugar, ¿verdad? Haber finalizado el tabernáculo, haber establecido el sacerdocio en nuestra vida y haber hecho todas estas cosas, entonces eso nos garantiza que vamos a tener más de presencia de Dios en nuestra vida, hermano. O sea, está bien claro. Los seres humanos creyentes en Adonai y en su Torah estamos conectados a sus patrones y ciclos. Hermano, usted está conectado. Aunque usted diga, es que yo no lo veo. Está conectado. Si usted está siguiendo a la Torah, está siguiendo al Mesías, Yeshua. Usted está conectado a los patrones y ciclos. Es la manera como el Dios viviente nos vincula. ¿A qué? ¿A qué nos vincula? Pues Él quiere que nos vincula a una realidad que va más allá de los ojos de cualquier persona que no conoce a Dios. Pero si usted dice, por eso es que dice el Señor muchas veces, aquellos que tienen oídos, que oigan. Aquellos que tienen ojos, que vean. Hermanos, hay que golpear para que se abra. Hay que buscar con los ojos para ver y encontrar. Y hay que pedir cuando no hay. ¿Qué tenía que hacer Adán? Señor, aclárame, por favor, cómo es el asunto del árbol de la vida, por favor. ¿Por qué no hacemos esas preguntas? ¿Por qué el hombre no hace esas preguntas? Señor, ¿sabes qué? No me quedó bien claro esto. ¿Sabes qué? El pastor dijo estas cosas, quizás lo dijo demasiado rápido y no me atreví a preguntar, no quise ser demasiado preguntón. Señor, explícame esto, ayúdame, espíritu de santidad, dame la revelación, dame el entendimiento. Dice que nos va a dar mucho más de lo que pedimos y lo que nos imaginamos que podamos pedir o que nos imaginamos que vamos a recibir. Amén. Esa es la promesa del Eterno. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Aleluya. Usted pídele a papá que Él tiene abundancia que darle. Aleluya. Amén. Aleluya. Claro que sí. Entonces, Él nos vincula con sus patrones. Cuando usted abre los ojos, escucha, tiene abiertos estos sentidos, espiritualmente hablando, y entonces empieza a discernir cosas que cualquier otra persona que no cree no va a ver jamás. Y entonces nos vincula a sus ciclos, dejándonos saber que Él está presente en nuestros asuntos del diario vivir y en los aspectos proféticos también. Claro que Dios va a hacernos ver sus asuntos proféticos, pero estoy opuesto a esta creencia que se da por ahí de que Dios ya no habla profecía. Nos habla de aspectos personales proféticos. Yo siempre lo repito como lorito. Lo que está escrito en las Escrituras sobre la profecía, eso no va a cambiar. Pero en formar nuestras vidas, Dios sigue hablando. ¿Ok? Amén. Él está presente en nuestro diario vivir. Si no sería un Dios sobrenatural. Si Dios no puede hablar a nuestras vidas actualmente, entonces ¿para qué servirle a un Dios que dice que estar vivo y que no se comunica con nosotros? ¿Cuál es el objetivo que nos dio todos estos sentidos? ¿Cuál sería el objetivo que Dios nos dio la capacidad de hablar, de escuchar, de discernir, de pensar, de tocar, de hacer todas estas cosas? Nos dio con esto, que lo podamos percibir en este mundo material.
Y cuando nos adherimos al número 8, ¿quién es el número 8? Yeshua HaMashiach. Es el que nos vincula al mundo sobrenatural del Eterno. Es a través de Yeshua. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, Dios nos manifiesta, ahí está una S de más, su perfecta voluntad a través del número 7. Así sabemos cuando está presente la voluntad de Dios. 7 días de la semana, 7 años sabáticos, 7 mares, 7 continentes, 7 colores de arcoíris, 7 días de la creación. Pero el número 8 va más allá y se conecta con el reino de los milagros, de los prodigios, de los portentos de la creación. ¿Okay? El número 8 es el que nos lleva, nos hace trascender a esas cosas intocables en el mundo material. Pero Dios nos deja saber con el número 7, nos habla de muchas maneras. El número 7 en las Escrituras, dejándonos saber que ahí está su voluntad, ahí está su perfecta voluntad. Ahí está involucrado Él. Él quiere, nos está dando esa señal encripta de que Él está ahí. La otra gente no lo puede entender, pero nosotros que estamos estudiando su voluntad podemos verlo. Dice, el 8 sobrepasa al 7. No solamente porque es un número más, pero porque se conecta con lo sobrenatural, nos conecta con la fe, con la esperanza. Es el motor interno del espíritu humano, hermano. Ese es el motor. Es eso que hay un hambre en nosotros que quiere ver señales, milagros y prodigios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero nosotros sabemos que si nosotros no nos acercamos al Señor, eso es imposible. ¿Estamos entendiendo? Una persona que vive en pecado, un ejemplo, que vive sin observar las cosas espirituales, que no tiene bondad y justicia, que no hace lo que Dios dice, esa persona no tiene esperanza. Puede tener un nivel de esperanza dentro de lo que humanamente se cree, pero la esperanza sobrenatural que nosotros tenemos acceso, no. Y la manera que nosotros tenemos acceso a esa sobrenaturaleza del Dios es a través de Yeshua. Es a través de Él que vamos al Padre. ¿Ok? Entonces, dice, el número 7 nos indica que Dios está en el asunto, pero el número 8 nos hace trascender a un orden superior. Por eso el libro de Hebreos nos enfatiza que tenemos un sumo sacerdote celestial de la orden de Melquisedec de mayor envergadura. Yeshua HaMashiach, quien renovó el pacto por octava y última vez. Por octava y última vez. 7 veces anteriormente se renovaron los pactos. Lo que le llaman en tradición cristiana las siete dispensaciones. Pero en Yeshua, Él viene y establece, firma con su propia sangre, reanudando el pacto una vez más y para siempre. ¿Ok? David, por ejemplo, tenía 7 hermanos, pero no fue considerado. Él no fue considerado, es más, lo dejaron allá. ¿Okay? Allá en el campo, cuidando a los becerros y a las ovejas. Y no fue considerado, pero fue él, el número 8, el octavo. Seleccionado fue él como el rey. A él lo descartaron, pero él fue seleccionado como rey. A Yeshua lo han descartado, desgraciadamente, su propio pueblo, ¿verdad?, le rechazó. O sea, el pueblo religioso le rechazó. Todavía, a través de las enseñanzas que se han enseñado, no se le mira como el Mashiach del pueblo, pero él es. ¿Okay? Y nosotros hemos sido prestigiosos, bendecidos, y no digo prestigiosos en el sentido que nosotros merecemos eso, no, Él nos ha dado el prestigio, el Señor, de haber recibido a Yeshua y a través de Él ir al Padre. Entonces debemos de orar por aquellos cuyos ojos han sido cerrados y aquellos cuyos oídos han sido cerrados para que se les abra, para que el Eterno se les manifieste, se les ayude a entender que Yeshua es la opción que se debe de seguir. Los cabalistas, por ejemplo, mire, pongan atención que esto es bien interesante, lo voy a leer como está. Los cabalistas estudiosos sobre asuntos esotéricos judíos dicen que hay 7 sefirot inferiores. Hay 10, pero 7 son inferiores. Los otros 3 son los mayores. Son del nivel sobrenatural. Dicen, ¿qué son los sefirot? Emisiones, atributos de poder, esferas de potencias creativas. Estos 7 sefirot inferiores, Dios los ha operado ante los ojos humanos más a menudo que los otros más majestuosos o poderosos.
Esos fueron los sefirot que miramos a Mashiach a operar aquí en la tierra. Y yo les he hablado muchas veces que si estudiamos capítulo 11 de Isaías, ahí están. ¿Okay? Estos sefirot menores o inferiores representan al cuerpo en lo material. Estos sefirot menores o inferiores, no es que sean inferiores que son mediocres, no, o sea que son de menos envergadura. Y en el sentido es porque se pueden manifestar en el nivel material. A eso es lo que se refiere, son menores, que representan al cuerpo en lo material. Porque Yeshua nos manifestó todas estas maravillas para beneficiar, por ejemplo, al cuerpo humano con sanidades, ¿okay? Con restaurar cosas que para el hombre era imposible restaurar sin la mano creadora de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, restaurar los ojos que no existían a una persona, enderezar una espalda encorvada, hacer caminar al paralítico, todas estas cosas, al que tenía la mano seca, sanársela, al que estaba muerto, resucitarlo. Todas estas cosas son manifestaciones de esos sefirot que son llamados inferiores. ¿Okay? Pero que no son necesarios. Para nosotros no son inferiores, para nosotros son maravillosos. Pero en el esquema de los sefirot, de estas emanaciones o potencias o esferas de potencia creativa divina, ocupan un nivel menor. ¿Okay? Estos sefirot menores o inferiores representan el cuerpo en lo material, pero con el octavo sefirot comienzan lo sobrenatural divino y la gloria de Dios supremo. Aquí ustedes miran esa gráfica que eso representa lo que se llama el árbol de vida invertido, que son de la manera como estas personas estudian estas cosas esotéricas. Yo no entro mucho en esto, pero estos principios así sí me llaman la atención, porque conectan realmente sabiamente con estas cosas espirituales. ¿Okay? Pero, por ejemplo, dice, voy a explicarlo acá para que hagamos más sentido. Al entrar o ingresar al octavo sefirot, que es del Malhut hacia arriba, el Malhut es la parte de abajo. ¿Está viendo el número 10? Abajo dice Malhut, eso significa reino, que se llama Binah, entendimiento, lo cual nos conecta con la cabeza. ¿Okay? La Binah está allá arriba con el número 1, ¿está viendo? 1, 3 y 2. 1, 2, 3. Esos son los tres mayores. ¿Okay? ¿Qué pasó? Oh, pero pueden ver los números. Pueden ver los números, se pueden diferenciar los el 1, el 2 y el 3. ¿Están viendo? Que la Binah es el número 3, que eso es entendimiento. Hermano, una de las grandes cosas que tenía Yeshua es entender. Es tratar de entender nuestras limitaciones. Es tratar de entender por qué él nunca criticó a una persona pobre o una persona que estaba en pecado por su pecado, sino que él trató de entender como él dijo, las justificaciones que las personas podían tener para justificar esos comportamientos, pero él los abordaba con amor, con paciencia, con mansedumbre, con un sentido de justicia genuino. ¿Okay? Entonces, al ingresar, dice el octavo sefirot, que ustedes lo miran, dice, se llama Binah, entendimiento, lo cual nos conecta con la cabeza. El entender a Dios su Torah. Tratemos de entender su Torah. Si nosotros tratamos de entender, en vez de justificar las razones por las cuales se nos es difícil aplicarnos, pues nunca vamos a entender la mentalidad de Dios. Nunca vamos a entender la mentalidad de Yeshua. Porque la persona que actúa de esa manera vive pensando, es que Él es misericordioso y Él sabe mi corazón. No. Se requiere de la persona creyente que nosotros tratemos genuinamente de entender las razones de por qué el Padre quiere esto de nosotros. Así como nosotros tenemos en un momento dado que, mire, muchos de nosotros creciendo, cuando nuestros padres nos regañaron, nos dieron un par de nalgadas por habernos mal portado, por haber desobedecido, y ahí llegamos en un momento de enojo de desearle mal a nuestros propios padres. Yo no sé si yo soy el más malo de ustedes, pero muchos niños hacen eso. De llegar a pensar cosas, ¿verdad? Enojados. ¿Y qué dice la Escritura? Que cualquier persona, cualquier hijo que maldice a su padre es digno de muerte. ¿Verdad? Pero obviamente
que nos pasa a los seres humanos. Pues a veces vamos creciendo y llegamos a la conclusión, wow, cuando los padres ya no están, decimos, verdaderamente nuestros padres eran sabios. Verdaderamente mi mamá tenía razón. Verdaderamente yo me porté muy mal con mi mamá y ella tenía razón. Yo era malcriado, yo era inquieto, yo era... Entonces, pero en ese momento que recibimos el castigo y no tenemos la madurez, porque estamos pensando infantilmente, creemos de que nuestros padres son los malvados. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestro gusto. Pues así le pasa al creyente, que quiere hacer su gusto y no se quiere someter a la instrucción. Entonces dice de que al entender la sabiduría de Dios, al tratar de entender su prescripción, estamos ingresando a la biná, al entender. No podemos obtener sabiduría si no entendemos. No podemos obtener, ¿verdad?, entendimiento si no hay conocimiento. No podemos, porque una cosa implica la otra. O sea, es un efecto dominó. Tenemos que obtener conocimiento para poder entender, para poder llegar a la sabiduría. Eso lo explicamos hace una parachá o dos parachá atrás. Ahora, bien, fíjense bien. A Dios, quien nos otorga un nivel superior de conciencia y a las cosas eternas. Tenemos que llegar a ese entendimiento porque nos conecta a la cabeza, que la cabeza es el Abacadosh. Y a través de Yeshua, ¿verdad? Dice en los escritos del Nuevo Testamento de que Él es la cabeza. Pero es la cabeza de la iglesia, no la cabeza del universo. ¿Ok? Él es la cabeza de la del reino aquí en la tierra. Pero el Padre es el máster, es la cabeza máster de todo. Y entonces, a Dios, quien nos otorga un nivel superior de conciencia y a las cosas eternas. Si no tratamos de entender las razones de por qué la Torah, nunca vamos a poder trascender a las cosas eternas. Es importante entender esto, porque hay un propósito. El propósito está en nuestra mano tratarlo de entender. Entender a Dios es obedecer su Torah e indagar en las profundidades benéficas de su palabra o de su instrucción, que es sabia. Notemos algo interesante, que cuando acostamos el número 8, en forma horizontal obtenemos el símbolo de la infinidad, de la eternidad. ¿Pero qué significa? Mire, voy a ponerle este ejemplo. Esta es la botella. Imagínense que esto es un número 8. Cuando usted se postra ante el Señor, ¿qué hace? Se acuesta en el suelo, o se postra, se pone de rodillas. Es decir, se inclina, se somete a Dios. Pero ese número 8, que implica la puerta, que implica la posibilidad de alcanzar las cosas espirituales mayores, las cosas que no tenemos acceso en este mundo, la sabiduría de Dios, pero al someternos a su palabra, que es la Torah, las prescripciones, nos estamos sometiendo, nos estamos postrando ante Él, es decir, estamos dando la supremacía a Él, ese número 8 se convierte en el símbolo de la eternidad. ¿Estamos entendiendo? Que es el símbolo de la eternidad, que es un 8 acostado. Por eso dice, qué interesante, que esto tiene un sentido, y esto no es que los sabios o los matemáticos y toda la gente que estudia estas cosas se pusieron de acuerdo y vamos a inventarnos este número 8 para que esto suceda, y en el siglo XXI alguien lo diserta de esta manera. No, hermano, estas cosas son orquestadas por el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Hashem, que está operando en el pueblo que cree en el Dios vivo, que cree que Dios es Ejad, que cree que Dios es uno y verdadero. Aleluya. Dice entonces, notemos esta verdad. En forma horizontal obtenemos el símbolo infinito de eternidad conectándonos al reino superior del Dios del universo. Entonces podemos aprender que al conectar el número 8, que conectarnos con el número 8, que es el Mashiach, ¿okay? Ya sea un Brit Milá, cuando se hace la circuncisión a un niño al 8º día, ¿verdad? Después de su nacimiento, al 8º día de su nacimiento, el bebé se circuncida durante los 8 días de la Hanukkah, los 8 días de Sukkot, el 8º día de la construcción del tabernáculo. Todo esto nos conecta a un racional que Dios tiene, ¿verdad? Que nos hace trascender de lo normal a lo espiritual. De lo normal a lo espiritual.
conectando con las energías de Abacadosh, del Santo Padre, y la bendición de sus milagros y provisiones. Queremos más de sus provisiones, queremos más de sus milagros. Tratemos de indagar en las cosas que nos pone en su Torah. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Okay. Mire, en Corintios 6:14 nos dice lo siguiente. No se unan en yugo con los incrédulos, porque ¿cómo pueden ser socios la justicia y la iniquidad? ¿Está viendo la división? Hay una división política entre lo que es injusticia y lo que es justicia, y lo que es iniquidad. La iniquidad niega la justicia. La justicia completamente destruye la iniquidad. Si nosotros queremos una justicia que destruya la injusticia, que destruya la iniquidad, no puede ser una justicia media, tiene que ser perfecta. Porque una leche que se le echa agua está diluida, ya no es leche, es leche con agua o agua con leche. ¿Me está entendiendo? Entonces no podemos pedir un absoluto que salga de un mixto. No podemos exigir que una pureza venga de algo que ha sido adulterado. La justicia tiene que mantenerse justicia para poder destruir la iniquidad. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre el Mesías y Bilial? ¿Qué armonía hay entre el Mesías, que representa la santidad del Eterno? El máximo exponente de lo que es el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Cuando dice sumo, es el sacerdote más alto, el que logró la cúspide de la santidad que Dios exige. ¿Ok? Entonces, con Bilial, que es lo completamente contrario. El que piensa, el que hace maldad, el que hace oposición, el que hace injusticia, el que encuentra sabor en llevar a cabo la maldad. No hay ninguna cosa que los vincule. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tiene algo en común el creyente con un incrédulo? Bueno, fíjense bien, vamos a volver hacia atrás. La justicia y la injusticia, ¿ok? Se está refiriendo a la justicia. ¿Cómo obtenemos justicia? Es observar, cumplir, obedecer. Eso nos garantiza la gracia. Observar, cumplir, obedecer, eso nos lleva a la gracia, que es lo que dice Yeshua cuando una persona le recibe, cuando una persona le reconoce, cuando una persona viene al entendimiento, que es a través de él que vas al Padre. ¿Qué es lo que dice? Vete y no peques más. ¿Y cómo vas a lograr no pecar más? ¿Cuál es la prescripción? Porque fíjense bien, él está hablando a su audiencia que es judía. El judío del tiempo de Yeshua no se le tiene que explicar qué es lo que está diciéndole él. Vete y no peques más. ¿Cómo entendía el pueblo de la antigüedad, el pueblo judío de hace 2000 años? Se aprende a no pecar a través de la Escritura. Se aprende a no pecar, a santificarte a través de la Torah. Eso es lo que eso es automático. Pues ahora nosotros tenemos que explicarle a un pueblo que está removido de esa realidad, de esa cultura, de ese entendimiento, de esa percepción de que no puedes obtener gracia si no estás dejando el camino del pecado para seguir a Yeshua. Cuando te dice, ahora puedes irte a tu casa y no pecas más, significa, ahora que regresas a tu casa, sigue las Escrituras. Porque las Escrituras te hablan de mí. Moshe y los profetas te hablan de mí. Así que sígueme. Ahora, y después cuando dice, ¿quién tiene en común un creyente con un incrédulo? Entonces, ¿qué es la incredulidad, hermano? La incredulidad comienza con desobediencia y la inventiva de tu conocimiento o predilecciones. Pero es que yo no creo que Dios sea así, tan exigente. Tú estás estableciendo tu predilección de creer en un Dios que es parcial, y no quieres aceptar el Dios que te dice, yo te estoy prescribiendo, yo te estoy diciendo, yo soy tu Dios, yo soy el que te salva del pecado, y entonces sigue mi camino de la manera que yo te lo prescribo. ¿Estamos entendiendo? Y ese es el problema, que Adán está pecando de la misma manera como estuvo pecando en el Edén. Cuando digo Adán me refiero a la humanidad. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, no podemos pedir que el sacerdocio en Yeshua, que nos ha él heredado,
que nos ha dado como herencia sea parecido al de las naciones que no creen en el Dios de Israel, que no creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él nos prescribe exactamente cómo debemos de seguir. Porque somos el templo del Dios viviente, dice. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Esa es la respuesta. Porque somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, me alojaré en ellos. ¿Cómo se va a alojar el Espíritu de Dios en nosotros si estamos incumpliendo los requisitos rituales que Él establece para que Él se acerque a nosotros? Y andaré entre ustedes, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero por eso dice Adonai. Esto es otro punto que ayuda a afirmar lo que está diciendo anteriormente. Salgan de en medio de ellos, apártense, ni siquiera toquen lo impuro. Hay personas que no entienden que esto se está refiriendo, no es que no te juntes con la gente que sea incrédulos nada más, porque así empieza. Está hablando de la comida, está hablando de los comportamientos. Porque de qué vale que yo no me junte con una persona que esté en el mundo, pero que mis comportamientos reflejen exactamente como lo hace el mundo. No hace sentido. Eso no me está santificando. Pero me estoy santificando si estoy siguiendo la línea correctiva y la línea de instrucción que Él me ha dado. Eso es lo que me santifica, eso es lo que me separa. Entonces, por eso dice Adonai, salgan de en medio de ellos, apártense. Aparte significa santifíquense. Sí, ni siquiera toquen lo impuro, hermano. Hay gente que no entiende que cuando una persona quiere comer limpio y uno va a la plancha donde están haciendo los tacos y en la plancha que hacen los tacos la persona está cocinando, ¿verdad? El cocinero, ellos no se paran, ellos simplemente agarran la chaveta que es con la que escurren todo lo que quedó de la comida preparada anteriormente, del cliente anterior, y entonces, pero ahí cocinaron cerdo. Y entonces ahora lo escurren así y entonces después ponen tu pollo que pediste o tu res que pediste para que tengan tus tacos, pero ahí está contaminado ya. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si nosotros hacemos separación de eso y no entendemos de que está contaminado, dice que ni siquiera toca lo impuro, pues ahí está tocando tu comida lo impuro. ¿Está entendiendo? Está tocando lo impuro tu comida. Por lo tanto, tienes que hacer separación. No se trata de qué es lo que te gusta, es lo que te está diciendo el Señor, es lo que te está diciendo la Escritura. No te permitas a ti, si tú puedes hacer la elección, ¿ok? De no, si sabes que ahí van a preparar cosas impuras, no te sientes a comer ahí. Entonces yo mismo lo recibiré. Yo mismo lo recibiré. Entonces dice yo mismo, si tú haces toda esta estructura y tú sigues mis instrucciones, entonces yo mismo te voy a recibir. De hecho, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Adonai de los ejércitos. Ahora termina esta parte de esta sección. Dice 2 Corintios capítulo 7:1, que es la continuación inmediata. Por lo tanto, mis queridos amigos, ya que tenemos esas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda contaminar al cuerpo o el espíritu, al cuerpo y al espíritu, y esforcémonos por ser completamente santos, por reverencia a Dios, no por reverencia a los hombres, no porque me creo que soy limpio, que soy excelso, que soy mejor que las demás personas porque como limpio, no, porque la reverencia a Dios es requisito que nosotros nos comportemos de esta manera. El capítulo 11 de Levítico nos habla claramente acerca de la limpieza. Y si me permiten leer esto, nada más verbatim y termino con esto, se los prometo. Esto es tomado del escrito de este libro del rabino Sachs, que sea de bendición su memoria. Dice, le dice, el peligro se hace evidente de inmediato. Dios le dice al primer hombre, que es Adán, que no coma del fruto de un árbol. La naturaleza del árbol es irrelevante. Fíjense que la manera como escribir. La naturaleza que tenga ese árbol es irrelevante. Le dice que simplemente no lo comes, es la orden. Lo que importa es su función simbólica. Representa el hecho de que la creación tiene límites. La creación de Dios tiene límites para todos nosotros. Él nos dio libre albedrío, pero la creación tiene límites. Usted sabe que si nosotros violamos la creación, nosotros tenemos efectos inmediatos. Le voy a dar un ejemplo simple que usted lo ha visto en las noticias. En algunos pueblos de los Estados Unidos, por ejemplo en Florida, a alguien se le ocurrió llevar
a Florida, tal vez de mascota, una boa de las selvas de las Amazonas, allá en Brasil. A alguien se le escapó y eso se reprodujo. Ahí hay problemas de esos animales gigantes que están fuera de su hábitat, pero que han hecho su hábitat y están afectando, ¿verdad? La otra fauna. También ha habido hay cocodrilos o, ¿cómo se dice?, lagartos de diferentes especies que fueron introducidas por gente que lleva y después se les escapan, etcétera, y producen este desbalance ecológico. Han habido en el desierto, alguien trajo peces de no sé dónde, del África, no me acuerdo en qué río, los sometieron y se están comiendo los peces que la gente pesca. Esos animales, esos otros peces se están comiendo los otros. Crea un desbalance ecológico. Dios creó todo en un límite que la misma naturaleza respeta. Pero si alguien los agarra, pues obviamente y los introduce a una nueva hábitat, ese animal va a buscar por su sobrevivencia. Nos sucede a nosotros. El ser humano no nació para vivir en el hielo. Pero si usted un día lo agarra y lo tiene, por desgracia, vamos a decir como en las películas, se cae un avión y usted queda ahí en el Ártica o en un lugar helado, usted va a buscar cómo sobrevivir de la manera que pueda por tan largo tiempo como usted pueda. Y así sucede que la gente se acostumbra. ¿Cómo vive la gente en el desierto? Para nosotros es irresistible vivir a 120 grados de temperatura. No nos imaginamos, mucho menos sin aire acondicionado. Pero hay gente que vive en esas temperaturas y se han acostumbrado. Pero si a ellos los ponemos acá en un tiempo frío, les va a afectar, se pueden enfermar. Igualmente, nosotros vamos para allá, nos podemos afectar y enfermar. Entonces, pero dice este señor, ok, por eso tenía que, dice, representa el hecho de que la creación tiene límites, siendo el más importante límite entre lo permitido y lo prohibido. Dios nos delinea lo permitido y lo prohibido en las comidas que vamos a comer, en las cosas que podemos hacer, cómo no lo debemos de hacer. Por eso tenía que haber incluso en el paraíso algo que estuviera prohibido. Hermanos, si Dios nos dice en su escritura, esto no lo hagan, no lo hagamos. Amén. Cuando los dos primeros seres humanos comieron del fruto prohibido, se rompió la armonía esencial entre el hombre y la naturaleza. La humanidad perdió su inocencia. Por primera vez la naturaleza, el mundo que encontramos y la cultura, el mundo que creamos, entraron en conflicto. El mundo que Dios creó y la cultura que nosotros estamos creando al desobedecer. Cuando nosotros queremos poner nuestra sazón a las cosas divinas, entonces estamos cambiando y entonces estamos alterando y estamos creando una cultura que no es la del reino, es nuestra cultura. ¿Okay? Y entonces dice, el resultado fue el paraíso perdido. Y eso es lo que pasa con la humanidad. No queremos perder el paraíso, pero mientras no sigamos la instrucción, lo estamos perdiendo continuamente. Los sabios estaban, bueno, creo que eso ya lo hablé, dice, por compasión, Dios permitió entonces una supervisión de la sentencia. Se les concedió un día extra en el Edén, que es el Shabbat. ¿Okay? Durante todo ese día, el sol no se puso. Al llegar su fin, Dios mostró a los primeros seres humanos cómo crear luz. Entonces, dice la Escritura que Dios creó el Shabbat, la menujá, el completo reposo, que es depender de Él. Y Dios nos enseñó, ¿verdad? Al salir después, Adán y Javá salieron del Edén por causa de su falta. Dios les tuvo que enseñar a tener luz, a encender el fuego, a caminar poco a poco para que pudieran funcionar en un mundo al cual ellos no estaban acostumbrados, porque desde el momento que fueron creados, fueron introducidos al Edén. ¿Estamos entendiendo? Pues igualmente cuando usted agarra un animalito o un león y lo mete en un zoológico, ese león, si después lo quieren soltar en África, no va a poder vivir, porque no desarrolló las capacidades para poder vivir como un animal salvaje, para poder sobrevivir y cazar, etcétera, etcétera. Todas las comidas se las llevaban todos los días. Pues, por ende, nosotros, para sobrevivir en un mundo que requiere de nuestra fe, en un mundo, espiritual, que requiere de fe, y estamos funcionando en fe, pero de repente alguien se resbala y se va al mundo, esa persona, por eso es que cae, dice,
y vienen 7 demonios más fuertes porque va a ser sometido, porque dejó caer, ya no se puede defender, porque aprendió a vivir de una manera y ahora se devuelve a un hábitat que demanda más cosas salvajes, más falta de comprensión, más injusticia, y esa persona que ya no puede funcionar completamente a ese nivel. Entonces termina siendo víctima en vez de ser una persona que pasa a ser alguien que viene a dominar en ese lugar. ¿Estamos entendiendo? Porque aprendiste a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Al regresarte al mundo, vas a terminar siendo víctima. No sé, creo que con el entendimiento que lo que podemos comer, tanto emocional, espiritual, escrituralmente, es importante, pero hay límites que Dios establece para que podamos funcionar. No es bajo restricciones, sino es bajo el deseo divino de procurarnos, de mantenernos, de protegernos por nuestra propia causa. Él pone estos límites para defender nuestra propia vida y nuestros propios beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Amén. Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, venimos a tu presencia y te pedimos, Dios Santo, que nos des discernimiento, sabiduría para mantener estos conceptos y, Señor, saber que tú eres un Dios bueno, que estás interesado en construirnos, edificarnos, mantenernos, bendecirnos y nunca quitarnos, nunca sacar menos o darnos menos a nosotros, sino que catapultemos en lo máximo, Señor, de bendiciones. Te pedimos, ayúdanos a recibir este mensaje y ayúdanos a bendecirnos en todos los aspectos de vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom.